Hola seguidores, bienvenidos a la primera de las conversaciones sobre el trilema energético para el mundo hispanoparlante. Nuestros anfitriones son María Luisa Castaño y José Antonio Martínez, más conocido como HAM. María Luisa es experta de la Unión Europea en I+D y en el sector energético y es también asesora de la directora general del CIEMAT en Innovación, Sostenibilidad y Energía. HAM es CEO de AVEX, una empresa de inteligencia artificial aplicada a la producción eléctrica y experto de la Unión Europea en el sector energético. En este episodio, María Luisa y HAM lanzan la serie de conversaciones y plantean algunas de las inquietudes y preguntas que trae la transición energética. María Luisa, HAM, todo vuestro. Hola María Luisa, ¿cómo estamos? Hola, José Antonio, pues bien, encantada de estar aquí contigo. Pues lanzamos hoy las conversaciones del Foro de Energía bajo el paraguas del el podcast Unlocking the Energy Trilemma, desbloqueando el trilema energético para todos los hispanoparlantes. ¿Qué es esto de las conversaciones? ¿Qué queremos hacer con las conversaciones del Foro de Energía? Pues va a ser lo que su nombre dice, va a ser una conversación entre nosotros dos con un experto o una persona referente en el sector que nos explique todas las barreras, todas las dudas, todos los aspectos relevantes que tiene la transición energética. Y lo vamos a hacer desde un aspecto profesional. Ninguno de los dos somos periodistas, pero venimos del mundo de la energía y tenemos inquietudes. Suponemos que la sociedad que lo oye en los periódicos, en la prensa, lo lee, tiene las mismas inquietudes. Luego vamos a tratar de poner luz, valga la redundancia, en un proceso que nos va a involucrar a todos. Y la primera luz, José Antonio, es que has mencionado lo del trilema, una palabra que cuando la utilizamos como dilema, pues la entendemos, como trilema ya empieza a ser como es complejo. Entonces, ¿nos puedes explicar en breves palabras qué significa el trilema de la energía? El trilema es un dilema de tres patas. Un dilema es cuando tú tienes dos opciones, te gustarían elegir las dos, pero no puedes. Quieres ir a la izquierda y a la derecha, pero solo puedes elegir una. En el caso del trilema energético, lo que ocurre es que tenemos tres situaciones, tres vectores, que son digamos, el aseguramiento de esa energía, el disponer de esa energía cuando queremos y como queremos, el que la energía sea asequible, sea económicamente asequible, y la tercera, que sea una energía sostenible, que sea una energía con el menor CO2 o emisiones posibles. Hoy, tener las tres a la vez no es factible tecnológicamente o económicamente y por tanto tenemos que quedarnos, dependiendo de los países o de las zonas, con una o con dos de esas opciones a la vez. Ese es el trilema y las preguntas que nos van a surgir aquí van a estar asociadas a esos tres vectores y cómo podemos conseguir desbloquear ese trilema para tenerlas juntas y a la vez en el menor tiempo posible. Oye, qué interesante esto que dices, porque sabiendo que son tres decisiones o tres rutas o tres vías y que como tú dices, todas a la vez, al menos de momento, no es posible, la primera cuestión que me surge es, si yo me centro en la pata del trilema sostenible medioambientalmente, lo primero que se me ocurre son las energías renovables eh, frente a la quema de combustibles fósiles. Esto es lo primero que se me ocurre. Pero esa ocurrencia va asociada a una duda. ¿Cómo gestionar estas energías renovables que son intermitentes, que no son permanentes 24 horas, 7 días a la semana, si lo queremos unir con la garantía de suministro? Yo quiero llegar a mi casa y tener aire acondicionado o tener luz. No sé esto como, si te parece que es un tema, a mí es una inquietud. Desde luego, de aquí surgen muchas preguntas y vamos a necesitar a gente que nos ayude a responderlas, porque evidentemente si no hay sol por la noche es difícil
tener energía solar o electricidad basada en el sol. Si no sopla el viento nos pasa lo mismo. Nos ocurren que tenemos que entender si son viables o no son viables. Instalar un aerogenerador no es barato. Entonces, incluso en el número, en la cantidad de la inversión. ¿Tú sabes cuántos aerogeneradores hay ahora instalados en el mundo? Pues no, la verdad es que no los he sumado. 700.000, unos 700.000 aerogeneradores. Si tuviéramos que sustituir toda la energía térmica fósil solo con aerogeneradores, ¿sabes cuántos necesitaríamos? Pues supongo que del orden de millones, pero seguro que tienes el dato. 9 millones. 9 millones de aerogeneradores. Es más de 10 veces lo que hay instalado hoy. Por lo tanto, eso requiere de una inversión muy grande. Ya no hablamos del tiempo, de los permisos, de tener los materiales, sino que económicamente requiere de una inversión que va a llevar años. Y durante esos años eh, necesitaremos un almacenamiento para que esos eh, aerogeneradores puedan acumular energía. El almacenamiento es un tema que hoy está casi en muchos casos en un periodo de innovación. No tenemos toda la energía almacenable o los sistemas de almacenamiento que nos gustaría tener hoy. Desde luego, las renovables es un punto hacia el que hay que ir, que genera preguntas de tiempo, de dinero y de quién lo va a acompañar. Y te diría además que has dicho otro tema interesante, es decir, las renovables sí, con este análisis que estás diciendo, pero además con almacenamiento para poderlas gestionar. Luego, fíjate que se nos abre otra vía de poder entrevistar a alguien experto en almacenamiento que nos diga efectivamente cuáles son los sistemas, cuáles son los que están ya en el mercado, cuáles están por llegar. Yo creo que ese binomio nos viene, bueno, nos viene muy bien. Y fíjate, te diría, ¿y qué pasa con la red eléctrica que hasta ahora conecta a pocos puntos porque está la generación muy localizada? Y con una red pues increíble que llega a nuestras casas, ¿no? Después de varias etapas. Pero ¿y si la generación ya no es tan concentrada y está en los lugares donde hace más sol, en los lugares donde hay más viento? No se parece en nada a lo que tenemos ahora, una central térmica, una de ciclo combinado o una nuclear en un lugar concreto. ¿Qué cuestiones abre esto, no? Desde luego, la red eléctrica troncal debe ser diferente, porque el que eligió la primera ubicación para poner un parque eólico, pues elegiría la más barata, la que tenía más viento, la más rentable. El segundo, pues sería una ubicación peor. Y así vamos a tener que ir poniendo granjas de aerogeneradores o solares en sitios cada vez más diversos. Y la red tiene que llegar a ellos. Y eso no es barato, y eso alguien lo tendrá que pagar, y eso repercutirá en el kilovatio hora o en el tiempo que podríamos tardar en llegar hasta allí. No es fácil en una granja de aerogeneradores puesta encima de una montaña, pues haz llegar la red allí. Entonces surgen muchas preguntas. Incluso en los aerogeneradores, la vida útil no es la misma que la de una central. Un aerogenerador, el inversor hace las cuentas a 20 años y quizás lo extiende a 5 o 10 más. Es decir, hoy empiezan a caducar granjas de aerogeneradores que habrá que retirar. ¿Quién lo va a retirar? ¿Qué hacemos con ello? Esos materiales no son reciclables totalmente. Se abren muchas preguntas. Tú has mencionado la nuclear.
en el COP28 hubo un acuerdo entre muchos de los países para fomentar y triplicar la capacidad nuclear. Sin embargo, eso realmente va por barrios. España, que todavía tiene nuclear, tiene un plan de cierre de esas centrales. Sin embargo, hay otros países como Francia que no solo tienen muchas, sino que quieren invertir todavía más. Mm, ¿Por qué todos no vamos en la misma dirección? ¿A favor o en contra de las nucleares? Mm, Este es un debate que vamos a tener que tratar, ¿no, José Antonio? Porque es verdad que junto con la transición energética y la descarbonización también hay un impacto social muy importante de todas las energías que usamos. La nuclear es una de ellas. Frente a las renovables también está habiendo como una respuesta social y yo creo que añadiría a este debate algo que en principio me cuesta incluir en las tres patas del trilema y es la autonomía energética. España es una isla, no tiene ni gas, ni petróleo, ni uranio, pero tiene mucho sol y tiene mucho viento. Está en una posición favorable. Esto podría la transición, por supuesto, con los problemas que debatiremos con los expertos y con las dudas que los dos estamos planteando sobre la mesa. Pero esto nos daría algo que es una autonomía, que seríamos autónomos, no solo España, sino también Europa, porque la materia prima, el combustible, el origen de la energía ya no dependería de un yacimiento de petróleo, de unas minas de carbón, de un yacimiento de gas natural o incluso de un suministro de uranio. El sol vale para todo el mundo y el viento también. Luego, otro debate que yo creo que engloba al trilema es la autonomía energética y mm. tecnológica que un país puede tener, puesto que la energía, esta garantía de suministro de la que hablabas, es que es clave para el desarrollo económico. O sea, de hecho, el desarrollo económico de la humanidad ha ido siempre ligado a la disponibilidad de energía y lo sigue estando, claro. Para mí, la autonomía está muy vinculada con el vector del precio, de la asequibilidad. En muchos países de Centroamérica, en muchas islas, eh, y nosotros mismos dependemos, como dices, de combustibles cuyo precio depende de un mercado volátil internacionalmente sobre el que no tienes ningún control o poco control. Por lo tanto, esa autonomía no solo puede hacer un modelo más sostenible, sino que puede hacer un modelo que no dependa de terceros y que tú puedas controlar tu precio de una mejor manera. Eh, Porque además ese suministro tiene un factor geopolítico. Hemos visto lo que ha pasado con el gas ruso. Pero si nos vamos al uranio, nos va a pasar otro tanto, que a lo mejor en vez de Rusia, dependes de China o dependes de un país africano. Eh, Tú hablabas de la disponibilidad del sol y del aire, que no depende de terceros. Hoy en algunos países en los que hay una fuerte o una cantidad importante de generación eléctrica hidroeléctrica, tenemos problemas de sequía. En España, en determinadas zonas, hay unos problemas graves de sequía. ¿Qué pasará con ese porcentaje de electricidad hidroeléctrica? En Noruega tuvimos un problema en el verano porque tuvieron una gran sequía y ellos, que son grandes exportadores de electricidad a países de Europa cercanos, no podían suministrar la electricidad antigua, la cantidad anterior. Entonces, me pregunto si el sol, el viento, el agua, si son infinitos, además de, en teoría, gratuitos, si van a estar ahí siempre. Mm, Bueno, cada vez estamos abriendo más preguntas, más inquietudes y creo que cada vez se está poniendo más interesante estas conversaciones y quiero añadir algo más.
usamos la electricidad, usamos la energía en nuestra sociedad de diferentes maneras. Una es la parte eléctrica, pero no toda la energía se usa en forma eléctrica. Una industria pesada de fabricación de cerámica o de fabricación de acero necesita un uso térmico de la energía y eso es de difícil electrificación. Luego vamos a necesitar, supongo, otros vectores. Se me ocurre el hidrógeno, que también está muy en la prensa, muy en boca de todo el mundo. Es un vector alternativo, es complementario, está por desarrollar, lo vamos a tener disponible a corto plazo. Mm, eh, Esta es otra vía que tenemos que debatir porque hay muchas industrias y una buena parte de nuestro uso de la energía que no es eléctrica. Entiendo que el mayor porcentaje lo es, pero hay otra parte que le vamos a tener que dar un avión, por ejemplo. ¿Cómo vuela un avión? ¿Un barco? ¿Cómo navega un barco? ¿Lo va a poder hacer con un motor eléctrico? Yo creo que necesita un combustible quizá alternativo del que esté usando ahora, pero no va a poder ser eléctrico, ¿no? Fíjate, otra línea que tenemos que debatir y buscar un experto que nos cuente esto, no de oído, sino de experiencia, ¿no? Desde luego, si queremos que las conversaciones sean debates controvertidos, con opiniones sobre un tema, vamos a decir, a favor o en contra, el hidrógeno nos va a ayudar a crear esa polémica, porque hay grandes detractores del hidrógeno en términos sobre todo económicos y de verdadera disponibilidad, y hay otros, digamos, fans del hidrógeno que lo plantean como la solución. Hoy en día, con digamos, la llamada de interés, la call de interés que ha abierto Enagas en España como ejemplo, pues se ha hecho una planificación de esa producción hasta el 2030 de cuál sería la generación y cuál sería la demanda, y desde luego la demanda es menor que la generación que se podría producir. España podría exportar, basados en ese sol y viento que citabas antes, generación de hidrógeno, pero tenemos que asumir que a esto le hará falta una red de transporte que está por construir o combinar, que le hace falta todavía crear una demanda y una adaptación de equipamientos para que absorbieran ese hidrógeno, y luego que harán falta grandes cantidades de hidrógeno. Migrar un ciclo combinado de gas a hidrógeno puede ser incluso inviable económicamente, asumiendo que pueda ser técnicamente viable. Entonces, el hidrógeno nos va a traer grandes debates y polémicas a favor y en contra. Desde luego, una de las ventajas que puede tener el hidrógeno es que puedes llegar a almacenar esa electricidad, esa generación eléctrica, y guardártela para mañana, incluso aunque sea poco eficiente, pero te permitiría tener ese salto de almaceno electricidad del sol por el día y la consumo por la noche, y entre medios pues ha estado el hidrógeno. Bueno, puede ser desde luego una manera. Se abren también preguntas hacia métodos o tecnologías minoritarias que no están en todos los países. Eh, la geotermia, el waste to energy, es decir, la incineración de basuras, son elementos que no están en todos los sitios. La termosolar, la hidroeléctrica que hablábamos antes. Por ejemplo, Costa Rica es un lugar donde hay mucha hidroeléctrica. Tenemos países en Latinoamérica con gran energía geotérmica. Entonces, todo eso que está muy focalizado nos va a permitir que cada país adapte su mix de una manera diferente, eh, para poder eh, transicionar hacia ese modelo en el que el trilema se resuelva. Pero los costes, las disponibilidades no son en todos los sitios iguales, ¿no?
Fíjate que has dicho algo muy interesante y es que mover o transitar desde un combustible dependiente, fósil, a otro con un combustible más renovable, permite adaptar a las características de cada país o de cada sociedad. Ahora mismo cualquier sociedad usa carbón, gas y nuclear y petróleo independientemente de que lo tiene o no. Ahora bien, si el uso de otras tecnologías, que serán minoritarias seguramente, que no han llegado al mercado, pero permite que para cada país decida internamente cuáles son las tecnologías que mejor se adaptan a sus condiciones naturales. La geotermia, Islandia trabaja con geotermia y produce electricidad. Brasil tiene energía hidroeléctrica sin lugar a duda. Noruega, luego a lo mejor España tiene que plantearse si es un país seco o húmedo con condiciones hídricas, ¿no? Incluso la biocircularidad y la bioenergía que procede de residuos, pero residuos industriales, agrarios, agrícolas, urbanos. ¿Hasta dónde es posible utilizar estos residuos que se van a seguir generando permanentemente, ¿no? ¿Hasta dónde es posible generar electricidad de ellos? A lo mejor hasta resolvemos dos problemas, la generación eléctrica y la gestión de unos residuos. mm, este abre otra vía. La biocircularidad, la economía circular, todo este concepto de consumir cuantos menos materias primas mejor, materias primas finitas, lo has mencionado antes. Yo no me atrevo a decir si el sol y el viento van a caducar, ¿no? El agua es posible, tendríamos problemas hídricos, pero materias primas que extraemos para esas tecnologías, am, litio, am, tierras raras, que las usamos para las baterías, para la electrónica, para distintos componentes, son finitas. Desarrollar una estrategia que permita usar la menor cantidad posible, siendo eficientes, es otro debate, por no decirte dónde están esas materias primas y en manos de... María Luisa, has citado una cosa muy interesante respecto a el consumo industrial y los consumidores en general. Y esto nos abre la puerta a otro aspecto importante que es la gestión de la demanda, no solo la gestión de la generación. Aquí surgen muchas preguntas. Pues muy interesante esto, porque es verdad que el consumidor hasta no hace demasiado es un consumidor pasivo. Necesita energía, la consume y la paga. Pero con esta transición energética y el uso de algunas tecnologías que son eh, accesibles a poner una placa fotovoltaica en mi casa o en mi polígono industrial o en la azotea de mi nave de producción, el consumidor empieza a jugar un papel y puede interactuar en esa gestión de demanda, hasta donde yo lo que genero lo consumo en este momento y lo dono a la red para que la red sea capaz de gestionarlo. Hombre, yo no imagino individuos que tienen una placa en su tejado. Imagino grandes consumidores de energía que en un momento dado contribuyen a un pico de demanda y aportan la energía que están generando, que no viene a través de la red de manera tradicional, sino que viene a través de estos puntos de generación deslocalizada. Es algo que muy tímidamente se ha experimentado en este país, pero que creo deberíamos de contar con algún experto que nos diga hasta dónde el alcance de la gestión de la demanda puede ser un valor que ayude a que toda esta garantía de suministro, esto, claro, está muy ligado a la garantía de suministro, se garantice no solo con la generación centralizada y de grandes, decías antes, granjas eólicas y fotovoltaicas, sino con la generación individual, ¿no? De una Claro, fábrica o de una nave industrial, ¿no? se nos abre un mundo en el que el cable que nos provee la electricidad realmente permite
las dos direcciones y en muchos países tenemos ya un neteo de esa electricidad. Estoy pensando que hay islas como República Dominicana, Puerto Rico, en España también tenemos cosas de este estilo en el que claramente hay un aporte neto en las dos direcciones y esto nos abre un nuevo mundo e incluso el mundo de la trazabilidad de la electricidad renovable. Yo genero una electricidad renovable y otro la consume y hay un certificado que lo justifica. Tenemos aquí un mundo adicional de preguntas. José Antonio, tenemos una enciclopedia de temas, una enciclopedia de debates cada vez más interesantes y que yo, de verdad, tenemos que traer aquí a estos micrófonos gente experta que nos dé un poquito de su conocimiento, de su luz, que nos ayude a al menos, ya no sé si a tener respuestas, pero sí a tener criterio para decidir, para leer, para entender las respuestas. Sería milagroso que tú y yo diéramos el 100% de respuestas a todas estas preguntas, incluso con ayuda de expertos, pero al menos estaremos dando un espacio donde la gente aprenda, donde adquiera criterio, se documente, resuelva alguna de sus dudas y tal vez em, esto pueda servir para que cuando escuchemos o leamos algo tengamos un criterio mucho más fundado que el que se aprende oyendo oyendo pues alguien de alguna entidad que puede tener un interés. Yo de verdad cada vez estoy más entusiasmada y más decidida a seguir esta estela que nos va a ayudar y necesitamos ayuda externa, ayuda de conocimiento externo. Gente que pase por aquí, que se siente con nosotros y como hoy que hemos hecho esta conversación entre tú y yo, la hagamos mucho más profunda en conocimiento y le planteemos estas preguntas. No sé cómo ves este planteamiento, José Antonio. Pues vamos a por ello. Tenemos las preguntas, buscamos gente que nos traiga respuestas. Y nosotros ponemos los micrófonos y ponemos esta estructura en torno al trilema de energía a disposición de esta sociedad que va a ser protagonista en esta transición energética. Esperamos que os haya gustado. En el próximo episodio, María Luisa y Ham conversarán con Maite Costa, una eminencia en el sector y que, entre otras responsabilidades, fue expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía y consejera de Red Eléctrica. Maite nos ayudará a evaluar el coste de desbloquear el trilema energético. Síguenos en LinkedIn o suscríbete gratis al podcast en la plataforma de tu elección, Spotify, Amazon, YouTube o Apple.